A todos. Hola, hola. Saludos, saludos, saludos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos en la actividad de hoy, bueno, pues continuar con los temas que hemos venido abordando y con el programa que tenemos asignado, ¿vale? Espero que todos estén muy bien, que estén avanzando, que les vaya muy bien con su tesis y con las actividades que estamos desarrollando, que pido por favor que traten de desarrollarlas todas, porque bueno, al final vamos a chequear que tengamos todas las actividades desarrolladas. Bueno, esta semana vamos a comenzar con la actividad de la comunicación de los hallazgos de la investigación, ¿vale? Es muy importante porque la tesis no solo se hace para desarrollar el proceso de investigación, sino lo más importante es darle salida, lo más importante es que se puedan comunicar los resultados de la investigación. En esta oportunidad, en esta semana, el tema de la actividad le he denominado de la tesis a la comunicación con impacto, o sea, tratar de que la comunicación que hacemos de la actividad científica que estamos desarrollando, el producto de la actividad, tenga un impacto significativo en cualquiera de las modalidades de comunicación que logremos desarrollar. El objetivo, por tanto, en esta semana es preparar comunicaciones derivadas de la tesis doctoral para diferentes públicos. ¿Por qué? Porque hay que diversificar las salidas que puedan tener los hallazgos de la investigación. El contenido va a estar relacionado con el diseño de slides, storytelling académico, el manejo sobre todo del tiempo para que podamos ajustarlo al tiempo para esa comunicación. Y como actividades vamos a hacer la simulación de comunicaciones y bueno, la idea inicial era el feedback grupal con una rúbrica que les voy a compartir aquí también. La evaluación de esta semana consiste en la presentación grabada de la comunicación de un hallazgo de la tesis doctoral. O sea, ustedes grabarán una actividad específica que vayan a desarrollar con respecto a la comunicación de los hallazgos de la investigación y entonces la compartirán conmigo. Es muy importante la comunicación de los hallazgos de las investigaciones porque en realidad no pueden quedarse en el fondo del mar, no pueden quedarse ocultas, no pueden quedarse escondidas estos hallazgos, sino que hay que darlos a conocer, hay que darle una salida comunicativa para que estos resultados evidentemente cumplan con el cometido final que van a tener. La comunicación con impacto a la que les estaba haciendo referencia de una tesis doctoral consiste en la capacidad de trasladar el conocimiento riguroso de la investigación a diferentes audiencias, bien sea a los públicos académicos, empresariales o al público en general, de una manera clara, de una manera memorable y persuasiva, logrando de esta manera que el mensaje no solo se entienda, sino que también genere interés, se pueda recordar por los públicos con los que estamos compartiendo esta información y que provoque generalmente una acción, un cambio. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes de las comunicaciones que hacemos, que provoque una acción, un efecto, un cambio, ¿verdad? Con respecto a la problemática que tenemos en el escenario que estamos haciendo el estudio y en el escenario que estamos proyectando para el estudio. En síntesis, se trata, al comunicar con impacto la tesis doctoral, de que lo que hemos descubierto no se quede en un estante, no se quede guardado, sino que pase algo con ese resultado, que se promueva ese resultado derivado de nuestra investigación. Por tanto, el proceso de la tesis de la comunicación con impacto es el proceso de transformar el conocimiento, ese denso, extenso de una investigación doctoral, en mensajes que sean claros, atractivos y adaptados a diferentes audiencias. No es solamente simplificar la tesis, sino traducirla estratégicamente, manteniendo el rigor y manteniendo la competencia, pero de acuerdo a el público con el que estamos trabajando. Esta cápsula de información de esta semana implica este proceso tres cuestiones clave, tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, hay una a la que le hemos denominado la destilación, que es identificar el núcleo de la contribución. ¿Qué es lo que verdaderamente es nuevo o es importante para los públicos a los cuales me voy a dirigir? En segundo lugar, la traducción, o sea, convertir este vocabulario, esta parte académica y de datos complejos, evidentemente, que trabajan en la investigación doctoral, en conceptos que sean accesibles mediante metáforas, historias, ejemplos, o sea, vías de comunicación que lleguen a ese público al que queremos trabajar.
Y en tercer lugar está la adaptación, o sea, justificar el mensaje para distintos formatos, bien sea si vamos a publicar un artículo, si vamos a elaborar una ponencia, si se va a hacer un póster, si se va a hacer un podcast, ¿vale? Y sobre todo considerando los públicos, bien sean académicos, estudiantes, empresarios o el público de manera general, que es muy importante que llegue esta comunicación a ese segmento tan importante al cual debe ir dirigida la misma. Hay diferentes tipos de comunicación derivados de la tesis doctoral. Yo les he presentado aquí, les he preparado una serie de tablas para que ustedes la analicen en detalle. Yo voy a mencionarla de forma general para que ustedes tengan en cuenta los tipos de comunicación que se pueden derivar de la tesis doctoral. En primer lugar, tenemos comunicaciones académicas formales. Son las más tradicionales, son las más conocidas y entre ellas cae, en primer lugar, vean la tabla, el artículo científico que ustedes deben estar produciendo y en actividades próximas les voy a estar pidiendo cuáles son los artículos que están relacionados con la tesis doctoral, o sea, derivado de la tesis, no de otros temas, derivado de la tesis, cuáles son los artículos que ya tienen publicados y con la participación de sus directores también como parte del trabajo conjunto que están desarrollando, ¿vale? Evidentemente debemos aspirar a que las revistas estén registradas en JCR, que estén indexadas en Scopus, en Web of Science, ¿vale? Para que el artículo tenga mayor importancia, mayor relevancia y esté mejor posicionado. Y le pongo la extensión típica, el público al que está dirigido y el propósito principal al que se va a dirigir. En segundo lugar, tenemos las ponencias en congreso, o sea, las presentaciones en eventos. En tercer lugar está el póster científico, que es la síntesis visual de la actividad que hemos desarrollado, los capítulos del libro y la reseña o el estado del arte. Son publicaciones derivadas de la revisión de la literatura que ya ustedes deben tener realizada y esto te permite, bueno, pues mapear el campo de estudio, cómo se encuentra, o sea, presentar el estado actual de ese mapa científico. En segundo lugar, tenemos comunicaciones para la transferencia y la divulgación. En este caso se encuentra el Policy Brief o el informe ejecutivo, que es muy importante para incidir en la toma de decisiones. El artículo de divulgación, que permite visibilizar el conocimiento para diferentes públicos generales e incluso profesionales. Está la columna de opinión, que va a permitir posicionar tu expertise, ¿vale? Y el blog post o el LinkedIn article o la publicación que permite generar una conversación, un contacto, un diálogo con la comunidad profesional. En tercer lugar, tenemos las comunicaciones orales y visuales. Entre ellas, en primer lugar, tenemos la primera y con la que ustedes más compromiso tienen, que es la presentación de la defensa de su tesis doctoral, a la cual ya en próximos tiempos van a estar ustedes bueno, pues comprometidos a realizar. Van a hacer esta exposición ante el tribunal de una manera narrativa completa de la investigación y, bueno, evidentemente el tiempo va a depender de la propia normativa de la universidad en la que estamos desarrollando esta tesis doctoral. En segundo lugar, se pueden derivar clases magistrales o seminarios para compartir experiencia, webinar y charlas virtuales para la difusión amplia sin que existan barreras geográficas que puedan limitar el alcance de su comunicación, los podcasts y entrevistas, sobre todo para humanizar un poco la investigación con una audiencia muy diversa, y los vídeos resumen 3MT, 3MT, donde hacemos una síntesis bien particular, bien concreta, y va a ir dirigido a un público general o, bueno, pues en dependencia del cometido que tenga, a el público específico al cual la vamos a dirigir. Y bueno, evidentemente son 3 minutos exactos en los cuales ustedes van a hacer esta actividad. Tenemos las comunicaciones profesionales y aplicadas. En este caso, primeramente tenemos los casos de enseñanza, o sea, los teaching case, donde pues es muy importante, sobre todo los que estamos comprometidos con la docencia, hacer una derivación de la investigación empírica para que pueda usarse en clase y esto va dirigido a estudiantes de maestría, pero bueno, también a estudiantes de pregrado y a cualquier grupo de estudiantes, de doctorado en definitiva.
Tenemos además el toolkit y la guía práctica, sobre todo para una aplicación directa utilizando materiales que sean descargables con herramientas derivadas de la investigación. Esto va a variar evidentemente según el profesional o el grupo de profesionales al que está dirigido. La consultoría, asesoría, que es muy importante, muy, muy importante, donde vamos a tener una transferencia directa basada en las necesidades de las empresas o de los grupos a los cuales está dirigido el resultado de la investigación. Es un informe confidencial para una organización específica en la cual evidentemente ustedes van a aplicar los resultados de la investigación. Sería importantísimo que tengan esto también en su tesis doctoral. Y tenemos las conferencias ejecutivas, muy importantes también, dirigidas a directivos, empresarios, y muestra un valor muy importante, decisivo en la investigación de ustedes, porque evidentemente muchas veces estos van a ser los introductores del resultado y no le van a presentar la tesis tal como se la presentaron a el sínodo, al tribunal que los está evaluando, ni mucho menos con otras de las actividades que anteriormente les he comunicado. Es realmente una actividad totalmente diferente. Llamo la atención para que ustedes vean todos estos elementos y cómo ustedes pueden darle salidas comunicativas a su tesis doctoral en función de los hallazgos que hayan obtenido. Tenemos además la posibilidad de realizar comunicaciones emergentes y digitales, como por ejemplo los hilos de Twitter, de X, donde hacemos una explicación secuencial en redes sociales para un poco viralizar los hallazgos clave que hemos tenido. Están las infografías interactivas que visualizan los datos de la tesis. Es muy importante para la comunicación visual atractiva de los hallazgos. Tenemos los newsletters académicos que en este caso, bueno, pues me permiten darle este alcance en publicaciones periódicas con avances o reflexiones que se publican de maneras muy diferentes y que ustedes también pueden alcanzar este segmento de mercado que se encuentra suscrito a la misma. Tenemos también el perfil de Google, el perfil específicamente de Google Scholar o el ResearchGate, que me imagino que todos tengan ustedes perfiles allí. Es una oportunidad para visualizar, para que citen y consiste evidentemente en la gestión de la identidad digital académica para una comunidad académica global y es muy importante también que tengan estos elementos. ¿Qué yo les recomiendo? En primer lugar, que durante la investigación, evidentemente, hayan ya en estas etapas, a la altura que ustedes se encuentran en su tesis doctoral, realizado ponencias en congreso, hayan elaborado póster, hayan elaborado blog post y toda una serie de elementos de la comunicación que son importantes para esta etapa anterior. Ya en la etapa en la que ustedes se encuentran y de finalización y además en postdefensa, es muy importante que tengan por lo menos un artículo en JCR publicado derivado de la investigación, que puedan hacer también el policy brief y el video 3MT, 3MT, que es muy importante para que ustedes lo puedan materializar de una forma muy concreta y ahí esto demostraría el poder y la capacidad de síntesis que tienen ustedes como investigadores. Ya un poquito más a mediano a largo plazo, entre esta etapa y los 1 a 2 años posteriores, bueno, pues pueden escribir los capítulos del libro, pueden elaborar casos de enseñanza que son muy necesarios, como les comentaba anteriormente, son muy apreciados por la comunidad académica, al igual que los casos de estudio, y pueden hacer también los toolkits, ¿vale? Y para el posicionamiento profesional, pueden entonces posteriormente trabajar con las columnas, con conferencias ejecutivas y darle seguimiento a través de podcasts en las diferentes opciones que ustedes tengan disponibles. ¿Cuáles son mis tips para preparar comunicaciones derivadas de la tesis para diferentes públicos? ¿Vale? En primer lugar, para caso de público académico, bueno, pues se puede utilizar el elevator pitch que académico, el cual yo les voy a estar proponiendo como actividad para esta semana, menos es más, diseñar diapositivas limpias. Para un sector empresarial, bueno, pues empieza por el problema, por el dolor, no usar mucho la palabra metodología, sino sencillamente qué hicimos para que nos comprendan cómo se hizo y la conclusión
conclusión es igual a la acción, o sea, terminar con recomendaciones claras para que puedan aplicar mañana en la práctica, en la realidad. Para público vinculado con actividades de divulgación, o sea, el público general, bueno, pues encuentra el hook humano, por qué debería importarte esto, usar analogías centrales, evitar porcentajes y datos complejos para dar mejor una idea, no tanto con el número exacto, sino con la derivación que pueda haber en conocimientos para ese público. Y si son estudiantes, sobre todo de grado, de máster, o sea, de licenciatura o de máster, bueno, pues la sección y la parte de orientación estaría relacionada con el humaniza la investigación, muestra el detrás de cámara, o sea, cómo llegaste a esta pregunta de investigación, por ejemplo, y conecta con la realidad, cómo les ayuda lo que hemos investigado a su formación académica, a su formación profesional. Estos tips son recomendaciones para que ustedes puedan preparar las comunicaciones que derivan de su tesis doctoral ante diferentes públicos. Les recomiendo que hagan simulaciones de comunicaciones, o sea, que ustedes recreen situaciones reales de comunicación en un entorno controlado para que puedan practicar, sobre todo con vista a la defensa y de su tesis doctoral, y esto lo hacemos habitualmente cuando participamos en eventos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primeramente hay que definir el escenario, seleccionar el público objetivo y establecer el tiempo límite, evidentemente si son 3 minutos, si son 5 minutos, si son 10 minutos o los minutos que nos dé el formato de actividad en que estamos participando. Este es importantísimo porque a veces decimos, bueno, ¿cómo en 3 minutos yo voy a trasladar todo el resultado que tengo en esta tesis doctoral que tanto tiempo llevo elaborando y que tanto contenido tiene? Lo voy a sintetizar en 3 minutos. Pues tenemos que tener esa capacidad y tenemos que expresarlo en los tiempos para los cuales estamos preparando. La preparación express, o sea, con base en ese escenario, van a planificar, bueno, pues los minutos que van a adaptarse al discurso, a esta narrativa que van a hacer y lo van a hacer en correspondencia con, bueno, pues las diapositivas, si van a usar diapositivas o si van a usar cualquier otro recurso que les pueda servir. La siguiente es la de exposición. Se presenta la comunicación como si estuvieran ya en el escenario real. Esto es clave porque es lo que le va a dar a ustedes la posibilidad de corroborar en qué medida se posiciona y en qué medida se adecua a las exigencias de la comunicación que están desarrollando. Y por último, es recomendable que se haga una grabación para que quede y que ustedes puedan comprobar la simulación que han realizado y que puedan autoevaluarse después, que puedan ustedes ver lo que han hecho. De hecho, la actividad de esta semana, reitero, está relacionada con una grabación corta de un hallazgo que ustedes hayan obtenido. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues aquí les pongo una rúbrica para autoevaluación. La adaptación al público se pueden medir, por ejemplo, con respecto al lenguaje y el enfoque en primer lugar. En segundo lugar, la estructura del mensaje, si tiene un inicio atractivo, si hay un desarrollo claro y un cierre que sea contundente, que sea poderoso. La comunicación no verbal, si el lenguaje corporal, la mirada, el tono, los sesgos, el uso diferenciado de la voz y las cuestiones que están vinculadas o relacionadas con la naturalidad del discurso, cómo han sido desarrolladas. Y además que haya una analogía, una historia, o sea, la analogía utilizada es memorable, es perdurable, facilita la comprensión. Realmente estamos llegando al público que queremos llegar con la comunicación que queremos establecer. Eso es muy importante. Finalmente, en la semana 8 que estamos en estos momentos orientando, lo que vamos a hacer es un podcast de ascensor, ¿vale? Este podcast de ascensor me permite hacer un enfoque de síntesis y comunicación. ¿Cuál es la premisa? O sea, ¿en qué contexto los voy a ubicar? La premisa es, si solo tuvieras 3 minutos para explicar el hallazgo más complejo, el más importante o el que tengan de su tesis doctoral a un CEO escéptico, o sea, que no está muy crédulo del valor de la investigación, en un ascensor, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué mensaje ustedes pueden elaborar para este CEO? La actividad van a grabar un audio máximo de 3 minutos, como si fuera tipo podcast o un mensaje de voz, como ustedes quieran.
Deben explicar un hallazgo de su tesis doctoral utilizando un lenguaje claro, una analogía poderosa y una conclusión que sea aplicable para la persona, el CEO que va a ser motivado y cambiar esa posición escéptica que tiene con respecto a la investigación. Eso pasa muy a menudo y evidentemente muchos introductores de resultados no están familiarizados con el valor que puede tener. Y yo creo que aquí hay una contribución muy importante que podemos hacer a la comunidad, a los tomadores de decisiones y a todos los actores para los cuales estamos investigando y que queremos que generen estas transformaciones. El objetivo de esta semana es sintetizar un hallazgo complejo de la investigación doctoral en un mensaje de 3 minutos utilizando un lenguaje accesible y convincente para una audiencia no académica. Óigame, no académica. En este caso, un directivo empresarial, un CEO que está en otra función, ¿vale? En otra actividad, pero que tenemos que hacer que se concientice y que esté motivado e interesado en utilizar los hallazgos de nuestra investigación. ¿Cuál es el contenido que debe tener el mensaje? En primer lugar, el mensaje tiene, o sea, hay 3 puntos que les pongo aquí que tiene que tener. En primer lugar, el hallazgo, la idea central o el resultado más relevante de tu tesis, el que ustedes quieran, el que me quieran comunicar. Les comento, esto es totalmente confidencial, solamente conmigo. Yo no voy a hacer uso de ningún tipo, solamente escuchar y evaluar la actividad de la semana. Por tanto, no tengan preocupación con cualquier hallazgo que ustedes aún no quieran o me pueden poner los que ya estén disponibles para el mismo. En segundo lugar, este mensaje debe tener evidente la analogía, o sea, una comparación creativa que haga comprensible el concepto complejo. Y en tercer lugar, que tenga una conclusión que sea aplicable, o sea, una recomendación práctica o implementación o uso real para la empresa o la organización, o sea, que su potencial lo pueda incorporar. De manera, este mensaje que van a grabar en 3 minutos tiene un hallazgo, una analogía para que hay una comparación creativa, de que hay una comprensión de lo que se quiere incorporar y que haya cierre ese mensaje con una conclusión que sea aplicable a la solución práctica y a lo que ese SEO está realizando. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, primeramente van a redactar un guión breve. Bueno, aquí dice máximo una página, evidentemente no llega a una página, no me tienen que entregar nada, lo único que me tienen que entregar es el audio de esos 3 minutos. En segundo lugar, una vez que ya ustedes hagan su guión breve para estos 3 minutos, van a grabar el audio de 3 minutos. Es lo único que me van a entregar. Lo pueden editar para asegurar que tenga mejor claridad, que tenga mejor ritmo y lo van a entregar. Por tanto, el entregable de esta semana es un archivo de audio MP3. Básicamente, eso es lo que quiero. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Evaluar la capacidad de síntesis que ustedes tienen y cómo pueden llevar desde el vocabulario técnico académico hacia un vocabulario de uso general que sea comprensible. En segundo lugar, el propósito es pensar en la transferencia de conocimiento desde el mundo académico al mundo real. Y en tercer lugar, generar productos rápidos de producir y de escuchar. O sea, que rápidamente los podemos generar y rápidamente se pueden escuchar. La herramienta que vamos a utilizar es la grabación, o sea, una grabadora, la del teléfono móvil de ustedes o cualquier software que quieran tener. La evaluación se va a basar en una rúbrica en la que la síntesis va a ser el 40%, donde vamos a ver la claridad y la precisión del hallazgo explicado. La creatividad va a tener un 30%, o sea, la efectividad de la analogía para conectar con la audiencia, y la aplicabilidad va a tener el 30% de la evaluación, donde vamos a medir la relevancia de la conclusión para el mundo real y empresarial. De esta forma, esta sería la actividad de esta semana. Estoy comentándoles y les vuelvo a decir que evidentemente lo único que me va a interesar es que ustedes suban al espacio que se ha generado para la actividad de la semana, que ustedes puedan subir esta actividad que estamos desarrollando. Les deseo muchas cosas lindas y buenas, que tengan una muy buena semana y que puedan adelantar. Véanlo como una actividad interesante, véanlo como una actividad novedosa, no lo vean como una carga más de trabajo, sino como una opción más de su tesis doctoral para ustedes dar a comunicar, dar a conocer
comunicar los resultados de su investigación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Que estén muy bien y muchos éxitos.